Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría estar aquí en nuestra casa y hoy que Dios, a través de nuestro pastor, me concede el privilegio de predicar la palabra del Señor. Los invito a colocarse en pie, por favor. Lucas capítulo 15. Verso 11 al 24, la historia del hijo pródigo. Algunos de nosotros casi nos la sabemos hasta de memoria, cuando nos la enseñaban en la escuela dominical o en las películas que pasan. Y hoy vamos a estudiar la palabra del Señor en ese pasaje muy conocido. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Padre bueno, yo te doy gracias por la enorme bendición que me das a mí y responsabilidad de compartir tu palabra con tu pueblo hoy, este domingo, Señor. Padre, tu pueblo, después de una semana de trabajo ardua, han venido aquí a tu casa a escuchar tu palabra, a alabarte, a bendecirte. Te ruego hoy que tengo la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor, que ellos, Señor, reciban lo que han venido a buscar, que tú les hables. Úsame como un instrumento útil en tus manos para bendecir a aquel que tiene mucho conocimiento, como aquel que tenga poco conocimiento de la Escritura, y de aquel que quizás no ha tenido ni en lo absoluto contacto con ella, Señor. Que hoy, a través de tu palabra, tú lo puedas salvar, tú le puedas dar ánimo, tú le puedas alentar, Señor, que contigo somos más que vencedores. Aleluya. Padre, yo te ruego que tú me uses y yo te sabré dar la gloria y la honra, Señor, porque solo a ti te pertenece. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por muchos años algunos han dicho de que esta parábola del hijo pródigo realmente es un tercio de una parábola compuesta, porque analizan y dicen de que todo es una sola parábola dividida en 3: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. La razón por qué dicen esto es por la manera como actúa la Santa Trinidad en estas 3 historias. La primera, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como el buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. La tercera, ese poder del Espíritu de Dios que actúa en el ser humano para que pueda ver la perla de gran precio, que es entender la salvación que Dios da a través de Cristo Jesús, y pueda comprender a través de la iluminación del Espíritu Santo y pueda darse cuenta de que está perdido y de que Dios lo quiere salvar.
La tercera, la obra que hace Dios, de que siempre ha buscado el Padre, ha buscado a los perdidos, y en este caso a través de su Hijo. Por eso algunos dicen de que estas tres parábolas realmente son una dividida en tres para mostrar la acción salvífica de las tres personas de la Divina Trinidad en la redención nuestra. La razón por qué el Señor Jesús empieza a hablar esta parábola nos las dice el inicio del capítulo 15. Y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola. La razón era porque los grandes maestros que había en aquella época, los fariseos, los escribas, criticaban al Señor Jesucristo por su manera de asociarse con aquellos que Él les predicaba, por su manera de compartir con aquellos que tenían una inmensa necesidad. Y esta manera de predicar de nuestro Señor Jesucristo, que era muy diferente a la época de la cual Él vivió, porque en su época los maestros se levantaban y decían, como diría el gran maestro Gamaliel, como diría el gran maestro Gelil, mencionaban a alguien para poder sustentar lo que ellos iban a decir en público. Pero resulta y pasa que nuestro Señor Jesucristo no mencionaba a nadie. Entonces decían: hey, ¿de dónde sabe tanto este? ¿No es este el hijito de María, el carpintero de allá, y de José de Nazaret? ¿De dónde sabe tanto este? Entonces él le replicaba y le decía: el que escucha mis palabras sabe si son de Dios o no, porque yo he salido de Dios, y el que es de Dios oye la palabra del Señor. Y él decía: y yo he hablado en el nombre de mi Padre, y no me creen. Entonces ellos se sorprendían de la enorme sabiduría de nuestro Señor. Su manera de enseñar muy diferente, hizo un contacto tan grande con el pueblo necesitado, que el ministerio del Señor Jesús empezó a crecer y la gente en masa lo empezó a seguir. Cuando esto empezó a ocurrir, ellos se llenaron de envidia, los fariseos y los saduceos, al ver la manera como el Señor atraía a tanta gente. Eso los movió a envidia. Hermanos míos, cuando Dios levanta a alguien, en vez de darnos envidia, glorifiquemos su nombre. ¿Sabe por qué? Porque en la mesa del Señor hay comida para todos, y en el trabajo del Señor hay ocupación para todos nosotros. Nosotros no tenemos que tener envidia por aquel que se levanta y que de pronto llegó ayer, y tú y yo tenemos 50 años sirviéndole a Dios y Dios lo está usando más que a ti y a mí. En vez de coger envidia y ponerle zancadilla y ponerle obstáculos, démosle la mano, porque para eso Dios nos ha puesto lo que le llevamos la delantera. Estos hombres tenían envidia de nuestro Señor, y nosotros no debemos de seguir el ejemplo de ellos, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas se autojustificaban y se creían mejor que todo el mundo, porque diezmaban, porque ofrendaban, iban a la sinagoga todos los sábados, a las fiestas en el templo de Jerusalén. Mas sin embargo su corazón estaba lejos de lo que Dios quería, porque la ley realmente enseña lo que es el pecado, pero la misericordia y la verdad es el espíritu de la ley, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es la razón de la ley. Y ellos estaban llenos de letra, pero no tenían amor por su prójimo. Y nosotros debemos tener la letra, pero debemos de tener a Cristo sobre todas las cosas, vivo en nuestros corazones, siempre teniendo en cuenta que así como están hoy nuestros familiares, quizás borrachos, hoy domingo en una cantina o amanecidos, tú y yo un día así estuvimos, y por la misericordia de Dios que usó a un ángel, no, a un ser humano que recibió el evangelio y nos los transmitió, de igual manera tú y yo debemos de transmitirlo. Así que estas personas no sabían ni para qué estaban, y llenos de envidia hablaban y empezaban a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Y Él
les empezó a contar estas parábolas debido al celo religioso demoníaco que ellos tenían, porque aquel que va en contra de nuestro Señor Jesucristo no puede provenir de Dios, porque Cristo es Dios manifestado en carne y el Padre lo envió. ¡Aleluya! Él vino y empezó a contar esta historia que les empecé a leer, y empezó a contar la enorme misericordia de Dios a través de esta historia. Y dice así: también dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este joven, en la historia que nuestro Señor Jesús empieza a contar, recuerde que esto es un contexto hebreo. Esto es una historia que se desarrolla en un mundo de la cultura hebrea. No perdamos eso de vista. Este jovencito pide su herencia. Pero hay algo interesante, hermano. Cuando la herencia por lo general se recibe en todo el mundo y especial en el mundo bíblico, cuando se muere la persona. A veces en nuestro egocentrismo nosotros tenemos unas metas bien establecidas y no nos damos ni cuenta los métodos y las palabras que usamos para lograr a esas metas egoístas. Este muchacho abrió la boca y al pedirle la herencia a su papá, él lo único que pensaba era en su herencia y su billete, pero no sabía que con sus palabras le estaba diciendo a tu papá: deseo que estés muerto para yo poder recibir mi herencia. Qué fácil es hablar la boca, esposos, abrirla y ofender a nuestras esposas. Qué fácil, hijos, es abrir la boca y ofender a tus padres. Esposa, qué fácil es sacar el cuchillo de la lengua y herir a tu esposo porque sabes que físicamente no te puedes medir con él. Qué difícil es poder matar el yo que hay en nosotros y poder decirlo de Pablo: ahora vive Cristo en mí. Eso se recita muy fácil, pero qué difícil es cargar esa cruz todos los días. ¡Aleluya! Tenemos que permitirle a Dios que trabaje con nosotros y que sean nuestros planes egoístas que nos dominen. No, se necesita que sean sus planes los que nos dominen, los que guíen nuestra mente. Juventud cristiana que hoy me visitas aquí y estás hoy en la iglesia del Señor, tus planes no son mejores que los planes de Dios. Tus ideas no son mejores que las ideas de Dios. Coge todos los planes que has hecho para este año y ponlos a los pies de la cruz de Cristo y Él te mostrará su gloria y te darás cuenta que vale la pena servirle al Señor. Yo llegué a mis 16 años a Cristo Jesús y no me arrepiento, y Él me ha guardado, Él me ha bendecido, me ha dado una familia. Hermano Jorge, ¿todo le ha ido bien por servirle a Dios desde los 16 años? No. En el 2014 me encontraron cáncer, pero Dios tiene todo bajo control. No hay nada que se escape de la mano de Dios. ¿Usted cree que Dios tenía aspirina y Tylenol allá en el cielo porque me encontraron cáncer a mí? No. Él sabía que a mí me iban a encontrar cáncer en el 2014. Pero así como Él me pasó por la prueba, así me dio la salida. Y a todos ustedes, yo no soy mejores que ustedes. Dios también tiene cuidado de ustedes, así como tuvo cuidado de mí. Solo guardemos nuestra boca de no injuriarlo a Él y bendecir su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Este muchacho no tenía ni idea de lo que estaba diciendo al abrir su boca, porque cuando uno tiene su corazón lleno de egoísmo y su mente llena de egoísmo, lo único que piensa es primero yo, segundo yo y tercero, por si las moscas, yo también. Él con sus planes le pidió el dinero a su papá. Su papá le entregó los bienes y él se fue de la casa. Cuando uno es joven y tiene unos 15, 16, 20 años, uno cree que se las sabe todas, porque tiene 3 pelitos que le están saliendo aquí. Uno cree que se las sabe todas, porque tú, jovencito, le entregas una tableta a tu abuelita y tu abuelita dice: ¿esto qué es? ¿Un nuevo abanico electrónico?
O porque tu papá de repente te pide ayuda hasta para entrar a Google. Tú piensas que tú sabes más que tus padres y que tus abuelos, por eso bájate de esa nube. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Tú, jovencito que me escucha, tienes que ir a Google para saber, como decimos los caribeños, por dónde le entra el agua al coco. Pero tu papá y tu mamá no. Porque Dios, a través de la sabiduría que les ha dado por la Escritura y los años vividos, saben eso. Y ellos lo que quieren es entrenarte para que tú puedas enfrentar la vida. Yo se lo digo a mi hija, yo no te estoy súper protegiendo, yo te estoy preparando porque la vida es dura. Usted le dice eso a su niña de 12 años, sí, cuando oro por ella todas las noches. Si estás con Cristo, Cristo te va a ayudar. Yo no te puedo decir que jamás vas a sufrir, porque te estoy mintiendo. Algún día, porque Dios no le da un bypass a nadie, incluyendo a mi hija, y así se lo digo yo ya. Pero te aseguro que si tú te agarras de Cristo, serás más que victoriosa. Y nada ni nadie te podrá destruir. Este jovencito cogió, se fue, porque cuando uno está en la casa del papá y la mamá y en la casa de Dios, hay reglas. Hay reglas. Hay reglas. Y las reglas no son para maldecirnos, son para bendecirnos. Para que no tengas que la historia que mi esposa se encontró en una cárcel de máxima seguridad en Upstate New York hace muchos años, cuando fue a ministrar a una cárcel y llevaron todos los hispanos para que ella les ministrara en la cárcel. Y uno de ellos le dijo, cuán arrepentido estoy. Un muchacho ya tenía 25 años, tenía 7 años ya de estar preso, cadena perpetua. ¿Por qué? Porque mataron a un policía, la mamá y el papá cristiano, y él, en vez de estar en la iglesia, estaba con unos amiguitos en la noche. Mataron al policía, el que mató al policía no lo agarraron, pero a él lo agarraron. Ahora tú ves qué es lo que tu papá y tu mamá te quieren evitar. Que estés en la casa, que busques de Dios, que estudies, que te prepares. Ahora entiendes. Tus amigotes no son aquellos, tu amigo es Cristo y todo aquel que te invite a buscarlo a Él. Porque en la casa hay reglas. Y las reglas son para bendición de uno. Porque los no de Dios son para bendecirnos. No fornicarás, no mentirás, no adulterarás. Los no de Dios son sí divinos en la vida eterna. Santo el Rey. Porque dentro de la casa de Dios hay reglas. Y las reglas son para bendición de nosotros. Pero este muchacho se aburrió y se fue de la casa. En los campesinos costeños de Colombia utilizan una frase cuando alguien se quiere ir: puya el burro. Y el hombre puyó el burro y se fue. Estaba cansado. Pero resulta que en la casa del Padre hay bendición. Mi alma te alaba, Señor. A veces menospreciamos todo esto, lo tenemos por poco. El poder leer la Escritura con libertad. El poder congregarnos. ¿O usted qué cree cuando usted llama al pastor García y le dice: pastor, estoy enfermo, no puedo ir a la iglesia? Y resulta que está más sano que cualquiera. El menospreciar la bendición de venir a la casa de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a morir porque usted y yo no vengamos a la iglesia? Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los que nos vamos a morir. Porque en la casa de Dios hay bendición. Este muchacho se fue, tomó la decisión. En la vida no existe la mala ni la buena suerte. La vida no se construye a base de mala o buena suerte. La vida se construye a base de decisiones. Cada vez que usted y yo tomamos una decisión, le ponemos un ladrillo, un bloque al edificio de nuestra vida. Este muchacho tomó una decisión apresurada. Y cuando uno toma decisiones nada sabias, esperemos las consecuencias.
Y él tomó la decisión de irse. Se llevó todo su dinero y se fue. Y se fue bien lejos. Porque cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana, se va lejos. Y si fuera un cristiano, lo ven a uno, parece que uno tuviera lepra o peste, porque no lo quieren ni ver. Ni en Facebook. Le cancelan la amistad. Él tomó la decisión de irse. Y cuando se fue, se sintió libre de todas las reglas. Pero resulta y pasa que aquel que dice que es libre es esclavo del pecado y de Satanás. Pero aquel que dice que es esclavo de Jesucristo es libre de la condenación eterna. Este se fue a hacer lo que le daba la gana. Él tenía grandes proyectos financieros, quería ser un CEO famoso, como la Apple, la Dell, de las grandes industrias petroleras. ¿Qué malo tiene de aspirar de tener billete? Nada. Y él se fue, y yéndose, lo despilfarró todo. ¿Por qué? Porque por mucho que usted y yo tengamos dinero, si uno administra mal las finanzas que Dios le da, tarde o que temprano se acaba. Usted puede ganarse $1.000.000 semanal, que si usted se gasta 1.200.000 a la semana, va a quedar a pedir. No importa cuánto dinero usted puede hacer, si usted y yo no lo administramos bien, va a quedar mal. Si Dios nos liberó a nosotros de la vanidad del mundo, ¿por qué todavía aún en la iglesia nos vamos a enredar con ella? ¿Por qué, amado hombre que estás aquí? Porque es la época de los varones, hoy es el Día Nacional del Varón. Y nosotros somos la cabeza de hogar. Nuestras mujeres no están en la obligación de ayudarnos saliendo a trabajar fuera de la casa. Ellas los hacen porque nos aman. Y porque aman a los hijos que hemos tenido con ellas. Pero es nuestra obligación como hombres mantener la casa, porque eso lo enseña la Biblia y lo muestra la naturaleza. Así que en vez de esperar que venga el mundial para comprarnos un plasma, un HD 4K curvo que vale como $8,000, porque lo he visto, más bien, ¿por qué no piensas que tu esposa viene cansada del trabajo? Ya no viene muerta de la risa, compadre. Ella viene muerta del cansancio. ¿Por qué mejor no le compras una buena lavadora y una secadora para que ella no tenga que trabajar tanto? Porque las decisiones que nosotros los hombres tomamos afectan a toda la familia. Porque nosotros no somos hombres nada más porque Dios nos dio un miembro viril masculino, sino porque nos dio la capacidad. Dios no comete equivocaciones. Si Dios a ti y a mí nos hizo hombres, porque tenemos la capacidad en su nombre de llevar nuestra familia y nada nos faltará. Pero tenemos que tomar sabias decisiones. Y esas sabias decisiones solo las podemos encontrar en la presencia de Dios. No gastando todo el tiempo viendo las Chivas Rayadas del Guadalajara cuando no venimos a orar. Porque nosotros no podemos usar armas carnales para solucionar los problemas familiares. Nuestras armas son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Y solo a través de la oración y de la intimidad con Dios, Dios nos capacitará para enfrentar lo que conocemos y aún lo que no conocemos. Pero solo a través de, como hombres, tomemos y nos pongamos firmes, porque nuestras mujeres no son las sacerdotisas de la casa, nosotros somos los sacerdotes de la casa. Y ellas necesitan nuestra ayuda. Y que este muchacho no le fue mal porque tuvo mala suerte. A este muchacho le fue mal porque tomó malas decisiones. Y uno, cuando toma malas decisiones, le vienen consecuencias malas. Este compadre tomó la decisión de irse, y al irse despilfarró todo.
Si hay algo cíclico en la vida es la economía. En la época de Clinton aparecieron unos muchachos en la revista Times en Wall Street fumando billetes, eran corredores de bolsa. Yo viví en New York. Corredores de bolsa fumando con billetes de $100. Ahora yo los quiero ver recogiendo las cenizas. Porque si hay algo cíclico es la economía. Hay que ser sabio con el dinero que Dios nos da. No tenemos que andar detrás del dinero, tenemos que ir atrás de nuestro Dios que provee todas nuestras necesidades. No dé para que Dios le dé, dé porque Dios le dio. No se traigan las mentiras de esa gente inescrupulosa que hoy se montan en los púlpitos, que conforme va el viento, si es diciembre empiezan a decir, ¡ho, ho! Así dice el Señor, como Papá Noel. Dios es bueno y tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos algo que se llama responsabilidad humana. Y tenemos que ser responsables. Y este muchacho fue muy responsable al pedir algo antes de tiempo e irse de su casa antes de tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la vida, por las malas decisiones que uno toma, le está dando palo. Yo sé que mi hermana se va a alegrar con este dicho puertorriqueño de las iglesias evangélicas en Puerto Rico. Cuando alguien ha recibido muchos golpes, dice, esa persona ha llevado más golpes que panderetas de aleluya. Y en Puerto Rico sí que le dan duro a esa pandereta, Oiga, si los golpes de la vida, mi amigo, mi amiga que estás hoy aquí, no te están haciendo reaccionar, reacciona en el nombre de Jesús. Dios ha traído a este predicador desconocido hoy para decirte que Dios te ama y tiene la capacidad de enderezar tu vida, porque tú no has podido con tus fuerzas y tampoco podrás, pero hay alguien que derrotó a Satanás, Cristo Jesús, y Él sí tiene la capacidad de enderezar tu vida. Él sí puede darle un nuevo sentido a tu vida. Él te puede ayudar a enderezarla y a darle un futuro a tu familia y a los planes que tienes. Este muchacho, los golpes lo hicieron reflexionar. Y él dijo, wow, llegó a lo más, porque cuando uno le sirve al diablo, así le paga el diablo al que le sirve. Lo lleva a lo más abajo. Recuerden que eres un contexto hebreo. Y si para un judío comer cerdo es un escándalo, imagínense tener que darle de comer. Y tener que estar ahí con ellos. O sea, el Señor Jesús en la historia pone el ejemplo porque ellos enseguida me imagino que se horrorizaron. ¿Por qué esperar coger tu juventud y llegar a la drogadicción, a la vida sexual liberada, a de pronto a tener una enfermedad como el SIDA, una enfermedad de atracción sexual? ¿Por qué esperar eso cuando Dios esta mañana le está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón? ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Por qué? En Jesucristo todo lo tenemos. En Jesucristo todo lo podemos. Como inmigrante yo he sufrido en este país. Sé lo que es paliar nieve cuando no tenía trabajo en New York City, con temperatura de 10 grados Fahrenheit, para ganarme un dinero para poder comer, porque la única familia que yo tengo en este país es mi esposa y mi hija. Algunos de ustedes tal vez vinieron de una manera u otra a esta nación y han sufrido. Pero el apóstol Pablo dice, ya no miro lo de atrás, miro lo de adelante. Ahora estamos en Jesús y con Él estamos completos. Basta de lamentaciones, basta de quejas. Él ha sido bueno con nosotros. Y que este muchacho reaccionó. Y yo espero que nosotros reaccionemos hoy de lo que estamos haciendo con nuestra vida y cómo la estamos llevando. ¿Cómo yo sé que él reaccionó? ¿Se quedó ahí? No. Del dicho al hecho y mucho trecho. Una cosa es decir, ay sí, ya tengo 20 años diciendo que voy a dejar de ver estas cosas que no debo en televisión y en internet y las sigo viendo. No, eso es condolencia, eso es conmiseración, autoconmiseración. Eso no lleva a ningún lado aparte del infierno.
Dios lo que quiere es que reflexionemos y nos paremos en su nombre y nos arrepintamos de corazón. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted y yo somos pecadores? ¿Usted cree que Dios tiene que ir a alguien a chismearle que usted y yo somos pecadores? Dios sabe eso. ¿Usted cree que Dios va a descubrir que el agua moja porque sabe que usted y yo somos pecadores? Dios sabe que nosotros somos pecadores. Él lo sabe. Él lo que quiere es que tú y yo se lo confesemos. Y aún Él sabe todo lo que le vamos a decir. Aún sin embargo, Él desea que tú y yo abramos la boca para restituirnos y ayudarnos. Este muchacho tomó la decisión y se fue para su casa. Ahí demuestro yo que él reflexionó. De verdad, verdad. Porque cuando uno reflexiona de corazón, uno toma acción. Y él tomó acción, se levantó y se fue para su casa. Porque Dios es misericordioso. Amén. Y para siempre su misericordia. Y Él no desea nuestro mal, Él desea nuestro bien. Los planes que Él tiene para ti y para mí son hermosos. Amén. Y cuando uno está en sus manos, mis hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda tocar. En sus manos nosotros somos indestructibles. No hay diablo que se pare. No hay nadie que se pueda hacer frente a nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios, hermano mío, ha jurado estar todos los días de nuestra vida. Y Dios nunca miente. Amén. Él planeó regresar a su casa y empezó a decir... Y volviendo en sí dijo en el 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como tú uno de tus jornaleros. Él viene y toma la decisión de regresar. Pero el hombre hizo su plan para ganar el perdón del Padre. Y cogió su tableta, su iPad y empezó. Y escribió, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Él iba recitando la historia y todo lo que le iba a decir el papá. La Biblia dice que cuando él estaba todavía lejos de la casa, el papá lo vio. Y el papá salió de la casa corriendo. Esta historia no debe llamarse la historia del hijo pródigo. Esta historia debe llamarse la historia del padre amoroso. Porque aquí la estrella no es el hijo pródigo, la estrella es el padre. El personaje principal. Y cuando él sale a abrazar a su hijo, el muchacho empieza a recitarle su metodología para encontrar el perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero analice una cosa. Nosotros los predicadores aquí nos metemos en problemas porque hablamos más de la cuenta y después nos llaman a la oficina para arreglar las cuentas. Pero nuestro Señor Jesucristo no hablaba de más. Él nunca se inflamaba las glándulas salivales gastando saliva de balde. Él lo que decía, por eso uno tiene que prestar atención cuando el Señor Jesús habla. Porque cuando Él habla y cuando deja de hablar es algo bien importante. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y él llegó y abrazó al papá. Imagínense el abrazo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero resulta y pasa que el Señor Jesús le interrumpe en la historia. No dejó de ser la otra parte. ¿Usted lo analiza? No lo dejó decir. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Amén. Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Él sabe lo que tiene que hacer contigo y conmigo. No le permitió decirle, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo sé lo que voy a hacer contigo. Amén. Usted sabe una cosa. Si usted y yo no hemos comprendido que no merecemos el perdón, no sabemos lo que es la gracia de Dios.
Amén. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Él nos dio vida en Cristo. Y eso es lo que usted y yo merecíamos, muerte, porque usted y yo somos malos. Hermano Jorge, no diga eso, no lo digo yo, lo dice el Señor. Él un día hablando a sus discípulos, ni siquiera al vulgo, a sus discípulos, le decía: hey, si vosotros siendo malos le saben dar buenas dádivas, le dijo malos, y ahí me incluyo yo. Si yo recito ese verso de la Biblia, yo no puedo decirlo así, yo tengo que decir: si nosotros siendo malos, porque yo soy malo, y por su gracia he hallado perdón y salvación. Por su gracia, por sus planes, por sus deseos, Él permitió que descubrieran el cáncer a tiempo. No porque yo fuera mejor que el hermano Isaías Garza, al cual el pastor y yo estuvimos en el funeral el jueves pasado. Yo me encontré a mi pastor ahí. Él estaba allí en ese funeral. Ese hombre de Dios menor que yo. Yo tengo 47 años, voy a cumplir este año, y él murió con 46, 45. ¿Acaso era yo mejor que ese hombre de Dios? Para nada, en lo absoluto. Yo no puedo explicar eso, pero algo sí le puedo decir: Dios es bueno. Amén. Y Él sabe lo que hace. Amén. Y si Dios a ti y a mí nos está dando la oportunidad de estar vivos, sirvámosles de corazón, con una mente honesta, con una mente pura. Porque Dios desea utilizarnos para la gloria de su nombre. Si el Señor Jesucristo no viene de aquí a los próximos 100 años, todos nosotros seremos historia patria, pero nuestra generación que viene, nuestros nietos, nuestros bisnietos seguirán predicando la palabra de Dios por la semilla del buen ejemplo que tú y yo les dimos. Así que este jovencito, el Señor no le permitió que le permitiera lo que iba a hacer. Él lo interrumpió. Le permitió decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es verdad. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es verdad. Por eso le permitió que lo dijera. Lo que no era verdad es: hazme como a uno de tus hermanos. No, yo sé lo que yo voy a hacer contigo. Dios nos conoce. Amén. De pronto la forma mía de predicar puede dar un mensaje equivocado. Yo soy un predicador de la gracia de Dios. Dios no quiere el mal para ti. Dios desea el bien para ti. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú haces en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la universidad. Dios lo sabe. Dios no tiene necesidad que nadie le cuente nada. Él lo sabe todo, conoce el presente, el futuro. La variable tiempo fue introducida para nosotros, no para Él. Para Dios no existe el tiempo. Le voy a explicar esto y yo quiero que me preste atención. Si está pensando en las pupusas, espérese un momentito. En la tortilla, dame un segundito. Y yo quiero que escuche esta historia, que no es verdad. Esto que voy a contar no es verdad, es un cuento que yo me inventé para ilustrar algo. Ya había muerto Samuel hace muchos años. Y él estaba ya en la presencia del Señor. Un día, Dios le dice al ángel Gabriel: Gabriel, tráeme a Samuel, me haces el favor. Porque ya Samuel estaba muerto. Y lo trajeron. Y Samuel se arrodilla delante de la presencia de Dios y le dice: ¿en qué te puedo servir, Señor? Samuel se estremece con lo que le dice el Señor. El Dios Padre le dice: te llamé porque te tengo que pedir perdón. Y él se quedó así: ¿por qué? Me equivoqué. Tú te equivocaste y tú nunca te equivocas. Me equivoqué. ¿Y por qué? ¿Y en qué te equivocaste? ¿Te acuerdas tú cuando estabas vivo y todos los días intercedías por favor a Saúl? En favor a Saúl. Y me cansaste tanto que te dije: basta, ya no me pidas más. Ya estoy cansado, no ores más por él. ¿Te acuerdas? Sí, Señor. Pues yo me equivoqué. ¿Y cómo va a ser? Claro,
Tú no ves que yo te dije, porque yo me he escogido a un hombre conforme a mi corazón, refiriéndose a David. Pues me equivoqué, chico. Allá abajo ahora mismo está David teniendo sexo con Betsabé. Y en el momento en que yo te dije esas palabras, yo no sabía que ese tipo iba a hacer eso. Dios lo sabe todo. Cuando Dios le dijo a Samuel esas palabras sobre David, Dios sabía que David se iba a acostar con Betsabé unos años más. Él tenía alrededor de unos 15, unos 20, era un adolescente. Y a la época que se acostó con Betsabé era un cincuentón. Habían pasado sus añitos. Y Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que hiciste y todo lo que vas a hacer. Pero aún en su misericordia la extiende. Porque la salvación no depende de nosotros. Depende de su gracia. Arrepintámonos. Es lo que Él quiere. Él lo sabe todo. Todo, todo, todo. Él nos ama. ¿Usted quiere saber qué era lo que merecía este muchacho? Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21. ¿Sabe lo que merecía ese muchacho? La ley sobre el hijo. Amén. Que avergüenza al padre y a la mamá. Cuando tengas un hijo vagabundo, lo sacarás a la puerta de tu casa. Llamarás a los ancianos de la ciudad y lo apedrearás y lo matarás. Así quitarás la vergüenza de en medio de mi pueblo. Él merecía la muerte. Él merecía la muerte, lo mismo que tú y yo merecíamos. Y mire lo interesante, que la Biblia no dice que el Padre fue movido a gracia. ¿Qué dice que fue movido? A misericordia. Porque misericordia es no recibir el mal que uno merece. Y Él no recibió el mal que merecía, que era la muerte. Por eso ve que el Padre tuvo misericordia de Él. Dios es misericordioso. Él lo único que quiere es nuestro bien. Cuando el muchacho llega y Dios tiene misericordia, era el Padre. El Padre dice: tráiganle todo, porque Dios es bueno. Y Dios está dispuesto a restituir todo lo que nosotros hemos perdido por causa de nuestra desobediencia. Él es bueno. Mandó a sacar el mejor vestido. Adivine de quién era el mejor vestido de la casa. El de Él. Porque la Biblia dice que el Padre nos revistió con justicia. Aleluya. Porque usted y yo somos malos. A lo mejor usted, ¿por qué dice eso? Porque si no fuera por la gracia de Dios, mi hermano. Ay, Dios mío. Amén. Si Dios mostrara algunos pensamientos que se me pasan a mí por la mente, aquí, yo me tendría que bajar avergonzado de este púlpito. Pero su gracia nos sustenta. Su amor nos lleva cargados. Esa es la gracia que Dios quiere que tú y yo valoricemos. Y que nos alejemos de toda contaminación de pecado. Y hagamos lo que este muchacho hizo, reaccionar de lo que estamos haciendo. Resulta y pasa que yo no leí la segunda parte de la historia para ahorrar un poco de tiempo, porque sé que algunos aquí tienen hambre. Pero aquí hay otro muchacho. Algunos piensan en esta historia que el padre salió una sola vez de la casa. En esta historia el padre salió 2 veces de la casa. Analícelo y verá. Salió a buscar a aquel que todo el mundo dice: mira, ese que era predicador, ¿ve? Ahora míralo cómo está allá en el bar ese, go girl, viendo a las chicas, mira.
Todo el mundo sabe que se está perdido. ¡Ay! ¿Qué de los que están dentro de la casa de Dios perdidos? Que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Oh, hermano Jorge, ¿usted tiene un medidor espiritual? No, para nada. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar a Cristo. ¿Me crean o no me crean? Aleluya. ¿Me crean o no me crean? En los únicos lugares que yo predico así en las iglesias donde yo me congrego. ¿Me crean o no me crean? Yo sé que hay gente que está sentada aquí que escuchan la palabra de Dios y van a hacer exactamente todos los puestos cuando salgan de aquí. Allá ellos. Pero mi trabajo es predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio, tratar en su nombre de salvar a todo aquel que yo pueda de la garra del diablo y del infierno, en el nombre de Jesús. Ese es mi trabajo y hasta que me muera lo cumpliré en su nombre. Así que el padre no salió una sola vez de la casa. La primera vez salió a buscar a que todo el mundo sabía que andaba perdido, pero después salió a buscar a aquel que él solo sabía que él estaba perdido. Porque a Dios nadie le echa cuentos. Dios lo conoce a uno. Así que le contaron que el hijito que siempre había estado con él no quería entrar. Y él salió a hablar con él. Eso eran los fariseos y los saduceos en la historia. Por eso ve que se molestaron con él, porque ellos no se perdieron porque no entendían, hermano. Ellos entendieron, por eso ve que se perdieron, porque no aceptaron. Ellos entendían, ellos sabían que el Señor Jesús decía eso todo en contra de ellos. Lo entendían perfectamente. Y viene y el hombre no quería entrar. No, yo no voy a entrar. Entonces mire lo que le dice él. Padre, este muchacho cogió todas tus propiedades y la despilfarró con prostitutas, con rameras. Allá se fue. ¿Y sabe qué está usando el Señor Jesús aquí? Los proverbios. La Biblia de Proverbios dice: el hijo desobediente es vergüenza de su padre, y el hombre que despilfarra, y el hombre que frecuenta rameras perderá sus bienes. Eso dice el libro de Proverbios. Ahí está. En la historia del hombre iba de las prostitutas y perdió todos sus bienes. Y él le dice eso al padre y le dice: mira, este hombre ha despilfarrado todo y mira cómo tú lo recibes. Óyeme. Y yo que he estado aquí, mire lo que él dice. Analice lo que él dice. Y yo que he estado aquí siempre, nunca me has dado ni siquiera un corderito, ni siquiera una vaquita. Mentiroso. Mentiroso. Porque cuando uno no se goza con la bendición de su prójimo, uno se llena de envidia. Y la envidia lo vuelve a uno con mala memoria, Alzheimer prematuro. Como diría la gran profetisa de origen mexicano, la Chilindrina: fíjate, fíjate. Si usted ve, vuélvase al inicio de la escritura, porque uno debe leer la Biblia no viendo TV y novelas, ni fútbol. Uno debe coger un tiempo y apartarlo para leer la Biblia, y Dios le va a hablar a uno. Y uno se va a dar cuenta de detalles que de repente no es que Dios se lo haya revelado a uno. Hay una sola revelación, hermano, ya está cerrada. Pero de repente usted en su búsqueda, de pronto nunca se le ha escuchado a nadie, y esos detalles el Señor se lo ilumina premiándole su diligencia, más nada. Y no porque usted vaya a inventar una nueva doctrina ni nada, mi hermano. Si usted cree que descubrió que el agua moja, olvídese. Hay otra gente que hace 2000 años predicó esto. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice? Y les, es plural. No dice le repartió, les repartió. A los dos, al menor y al mayor, el padre le dio los bienes. Y resulta y pasa que como ese compadre, el que se andaba quejando, era el mayor, según la tradición hebrea, si eran 2 hijos en este caso, se dividía en 3 la herencia, y le daban 2/3 al mayor. No porque era más bonito, sino porque era el que tenía mayor responsabilidad, y tenía que, si la mamá sobrevivía, tenía que cuidarla él, y tenía que cuidarla los hijos menores también. Entonces, por eso no era porque era el más lindo y el más bello, no, era porque tenía más responsabilidad. Por eso que le daban la mayor porción
Esa era la razón. Al compadre le dieron 2/3, al otro le dieron 1/3 y se estaba quejando y le dijo al papá: nunca me has dado nada. Mentiroso. Porque cuando uno se llena de envidia por la prosperidad de los demás, se vuelve mentiroso y se le olvida todos los cuidados que Dios ha tenido con uno en el transcurso de nuestra vida. ¿Por qué te vas a llenar de envidia si alguien que vino hace 2 años ya tiene en casa y un Mercedes-Benz trabajando honradamente? Dale la gloria a Dios. El día que se muera no se lo va a llevar, y el día que tú te mueras tampoco. Tampoco. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, dice nuestro Señor Jesucristo. No consiste en eso. Entonces, ¿en qué consiste lo que dice Jeremías en el capítulo 9? Que se regocije el hombre en esto, en conocerme a mí, dice Jehová. No se gloríe el hombre valiente en su fuerza, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su conocimiento. Gloríese en esto, en conocerme a mí. Y Dios se reflejó en carne en la persona de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a Jesús. Aleluya. Así que cuando uno se llena de envidia, se olvida todo lo que Dios ha hecho por uno. Él ha sido bueno con nosotros. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que por el contrario, bendigamos su nombre. Y si Él todavía nos conserva con vida, no porque usted y yo somos mejor que el hermano Isaías Garza que falleció, no, sino que Él en su misericordia nos ha mantenido aquí porque todavía tenemos trabajo que hacer. Saquemos las excusas a un lado y pongamos manos a la obra, porque Dios nos quiere usar, no para nuestra gloria, sino para la gloria de su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, hermano, a darle gracias a Dios. Si hay alguien hoy que está aquí y se quiere reconciliar con el Señor, o nunca ha hecho una oración por Cristo y quiere entregarle su vida al Señor Jesús, levante su mano. Me gustaría orar por usted. Dios te bendiga. ¿Quién más desearía recibir su corazón al Señor? ¿Sabe una cosa? Esto es una costumbre que nosotros hemos adquirido dentro de los años en el cristianismo para poder evangelizar a alguien y discipularlo. Pero usted en los evangelios no encuentra a nadie, al Señor Jesús: hey, ¿me aceptas? Hey, yo soy el rey de Israel, ¿me aceptas? Yo soy el Salvador. Usted no lo encuentra por ningún lado. Usted no ve cuando el Padre no le permitió al Hijo abrir la boca en la última parte. ¿Sabe por qué? Porque el perdón de Dios es unilateral. En la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces le pidieron perdón a Jesús en la cruz? Ninguna. Juan capítulo 8, la mujer adúltera, en medio de la conversación que hubo entre el Señor Jesús y la mujer, ¿cuándo la mujer le pidió perdón a Jesús? Nunca. Él la perdonó unilateralmente. El perdón de Dios es unilateral. Recíbelo. Recíbelo. Aleluya. Porque grande es Jehová en misericordia, lento para la ira. Si es lento, no está estático, va caminando. Y Él va muy lentamente porque nos ama, pero un día el Señor va a llegar a su punto. Y ahí entonces la Biblia dice que no hay por dónde. Ni el chapulín colorado que ya falleció te va a poder ayudar. Jesucristo es la única manera en que tú puedes enfrentar la vida. Hoy tú tienes 15, 16, 20 años y dices: yo no lo necesito, yo tuve tu edad. Y yo puedo decir: yo llegué allí. Pero tú no puedes decir: vas a llegar aquí. Tú no sabes. Este hombre de Dios que está aquí me puede decir a mí: yo estuve ahí, Jorge. Pero yo no puedo decir: yo voy a llegar ahí. Yo no sé. Yo no sé. Lo que sí yo sé es que Cristo nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Examinemos la vida que estamos llevando
Porque no vaya a creer que al pastor Garza le tiene que ir a contar historias nuestras. Dios no necesita de eso. Dios lo sabe. ¿Hay alguien más que desea abrir su corazón al Señor? ¿Y me permite orar por usted? Yo les invito a todos que cierren sus ojos. Puedes pasar acá adelante y me permites orar por ti, por favor. ¿Cuánto dan la gloria a Dios por este hombre de Dios, mi hermano? Dios es grande. Dios es maravilloso. Cierren sus ojos, hermano. Dios te bendiga. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y a través de ella me he dado cuenta que soy pecador. Pero también a través de ella me he dado cuenta que en Cristo hay salvación y hay perdón para mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por mi hermano. Gracias porque él abrió su corazón a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que como en la historia del sembrador, Padre, que él sea buena tierra y que la semilla en él produzca para la gloria de tu nombre. Señor, yo lo estoy viendo a él, pero también estoy viendo si tiene esposa e hijos, los hijos y las esposas que van a ser bendecidas por él. Y a sus generaciones venideras si tú no vienes por todo este tiempo. Úsalo para la gloria de tu nombre. Yo lo estoy viendo ahora, pero tú lo estás viendo dentro de 20 años. Y no sé qué harás con él. Un pastor, un evangelista, no sé. Pero tú sí lo sabes. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo cuides y que lo bendigas. Padre, te doy gracias por todos ellos que han pasado. Quiero que repitan conmigo esta oración de nuevo, por favor. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida. Ayúdame a obedecerte y a no alejarme de ti. En el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias. Vamos a orar por ellos, hermano. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por estas hermosas niñas, Señor. Bendícelas. Bendice a esta hermosa dama, Señor. Bendice a su bebé, Padre. Señor, que en el nombre de Jesucristo todo salga bien el día de su parto, Señor. Yo te pido, Dios, que todas las necesidades materiales y espirituales que ellos tengan, tú las proveas, Dios. Padre, cuida la vida de este joven, Señor. En su edad se toman decisiones muy importantes, Padre. Yo te ruego, Señor, que la decisión más importante que él ha tomado hoy, la conserve. Y que nada ni nadie lo aleje de ti, Señor. Y que lo que él no entienda ahora, él sea paciente para entenderlo en un futuro, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu pueblo. Porque tu pueblo, Señor, ha venido aquí a escuchar tu palabra. Dios, yo de una manera especial te pido que ministres a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo no voy a pedir que nadie pase aquí para avergonzarlo, Dios. Pero yo sí te ruego, Dios, que en una oración sincera que todos estén haciendo ahí en esas bancas, Señor. Una sincera confesión, Dios. Padre, de los actos que hemos cometido, Señor. Padre Celestial, yo te ruego, Dios. Tú sabes las luchas que tenemos los hombres en nuestra mente, Dios. Es una lucha feroz, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en lo que dice tu palabra en Filipenses, Dios 4:8. Dios mío, que nosotros podamos pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo digno de alabanza. Señor, que los casados además tengamos ojos para nuestras esposas, Dios. Señor, ayúdanos a que nuestra mirada no se aleje de ti, Señor. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús, yo derribo en tu nombre toda obra satánica, toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Y ramandalaya masendalay kia, endalaya masojalaya mamandalay, y rakia mama y sialaya emamandalay. Espíritu de Dios, paséate. Espíritu de Dios, renueva. Espíritu de Dios, aleluya. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo. Señor, Padre, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer. Dios, ten misericordia que somos pecadores. Ayúdanos porque hemos hecho lo malo, Señor. Hemos hecho lo malo, Dios mío. Lo confesamos.
Señor, sabiendo hacer lo correcto, no lo hemos hecho. Te pedimos perdón. Ayúdanos a serte obedientes a tu palabra. Ayúdanos a llevar una vida devocional comprometida. No nada más cuando vengamos aquí a la iglesia. Que no abramos la Biblia nada más cuando vengamos aquí a la iglesia, Señor, sino que de manera especial nosotros los hombres, que somos la cabeza que tú has puesto para nuestras mujeres y nuestros hijos, que seamos hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de congregarnos, buenos ejemplos, hombres trabajadores, que sepamos administrar los bienes de nuestra familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada varón de esta iglesia que no tiene trabajo, cabeza de hogar, la vergüenza que eso genera en nosotros, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le provea. Dios mío, que abra la puerta de los cielos y que el próximo domingo y los domingos venideros Él pueda dar testimonio, Señor, del milagro que tú has hecho hoy, para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido, Señor, por los enfermos. Señor, yo sé lo que es estar enfermo, Padre. Yo sé lo que es tener una noticia como que le digan a uno que uno tiene cáncer. Sé, Señor, lo que es estar sometido a una operación peligrosa. Dios, y tú me sacaste adelante. Y yo no soy mejor que mis hermanos. No soy mejor que mis hermanas. De pronto quizás hasta peor que ellos soy yo. Pero tú has tenido misericordia de mí, Señor. Y yo te pido que tengas misericordia de ellos. Mira, aquellos que están pasando por una enfermedad, por una necesidad física, Señor, yo te ruego que tú pongas tu mano de misericordia en ellos. Dios mío, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, los médicos hacen lo mejor que pueden, pero el único que puede regresar la salud eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sánanos. Pon tu mano sanadora en nosotros, Dios. Y sobre todas las cosas, Señor, sea salud, sea enfermedad, sea éxito, sea fracaso, riqueza, pobreza, venga lo que venga, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, porque en ti nosotros somos más que vencedores. En Cristo te doy gracias por tu palabra y por tu pueblo. Amén.